Bueno, hoy vamos a hacer derivadas del logaritmo natural. Si nosotros tenemos una función f de x igual al logaritmo natural de a, ¿cómo derivamos esta función? Su derivada f' de x va a ser igual ¿a qué? A la derivada del argumento del logaritmo sobre el argumento sin derivar, ¿cierto? Entendamos por argumento del logaritmo esta parte que se encuentra aquí, ¿cierto? Este es el argumento. Y entonces su derivada va a ser la derivada de su argumento sobre su argumento sin derivada. Entonces, miren, ¿qué tenemos? La derivada de un logaritmo se va a volver un cociente. Por ejemplo, si yo tengo, vámonos a un ejemplo, f de x igual al logaritmo de 7. ¿Su derivada cuál será? Su derivada de f' de x va a ser la derivada de su argumento. ¿Cuál es la derivada de 7? 0 sobre 7, ¿cierto? Y 0 sobre 7 es 0. Nosotros desde aquí ya podríamos saber que la derivada del logaritmo de 7 era 0. ¿Por qué? Porque el logaritmo de 7 es una constante. Y recuerden que la derivada de una constante es 0, ¿cierto? Pero aplicando también la derivada por logaritmo de la forma que tenemos acá arriba, también llegamos al mismo resultado. Por ejemplo, si tenemos f de x igual al logaritmo natural de x, ¿su derivada cuál será? Su derivada de f' de x será la derivada de su argumento. La derivada de su argumento, ¿cuál es? La derivada de x sería 1 sobre su argumento, que sería x. Y aquí termina su derivada. Otro ejemplo, si tenemos, por ejemplo, ahora f de x igual a el logaritmo natural de 5x. ¿Cuál es su derivada? Su derivada f' de x será la derivada de su argumento. ¿Cuál es la derivada de 5x? 5, ¿cierto? Sobre su argumento, que es 5x, ¿cierto? Entonces ahora, simplificando, 5 con 5 se va, ¿cierto? Y me quedaría a mí, arriba me quedó en 1 y abajo me queda x. Y esta sería su derivada. Ahora, por ejemplo, si tenemos una función f de x igual a logaritmo natural de x a la 6. Su derivada f' de x será la derivada de su argumento. ¿Cuál es la derivada de x a la 6? Sería 6x a la 5 sobre ¿qué? Su argumento. ¿Cuál es su argumento? X a la 6, ¿cierto? Ahora simplificando me sería, elimino x a la 5 y aquí elimino x a la 5, me queda un x. Entonces, su resultado sería 6 sobre x, ¿cierto? Entonces vamos a continuar de este lado. Ahora, por ejemplo, si tenemos una función f de x igual al logaritmo natural de 7x a la 3 menos 4x al cuadrado más 5x. Aplicamos también para derivar este logaritmo, sería f' de x, va a ser a la derivada de su argumento. Pero en su argumento tenemos
una función que consta de 3 factores, entonces derivamos factor por factor. La derivada de 7x al cubo sería 21x al cuadrado menos la derivada de 4x al cuadrado es 8x viene un más y la derivada de 5x sería 5 sobre su argumento tal cual, que es decir 7x al cubo menos 4x al cuadrado más 5x. Y ahí termina su derivada. Por ejemplo, si tenemos ahora f de x igual al logaritmo natural de 2x sobre x al cuadrado más 1. Entonces sería, ¿cierto? Existen unas propiedades de los logaritmos que se las voy a colocar aquí abajo. Sería una propiedad de los logaritmos. Si yo tengo el logaritmo natural de a sobre b, esto es lo mismo que yo tener el logaritmo natural de a menos el logaritmo natural de b. Entonces yo aplicando la propiedad a mi función me quedaría f de x que va a ser igual a el logaritmo natural del numerador, es decir, de 2x, menos el logaritmo natural del denominador, es decir, x al cuadrado, más 1. Y yo hago esta transformación, ¿por qué? Porque es más fácil derivar esta función, que esta acá de amarillo. ¿Por qué? Porque la de amarillo es un cociente y es un poquito más difícil derivar un cociente que este tipo de función. Entonces, pero si derivamos la que está subrayada de amarillo, deja ahí, o derivamos de la que está subrayada de rojo, vamos a llegar al mismo resultado. Pero es mucho más fácil la que está subrayada de rojo, entonces derivemos la que está subrayada de rojo, que sería f' de x, que va a ser igual a esta primera derivada. La derivada de su argumento es 2x, y su derivada es 2 sobre su argumento, que es 2x. Ahora viene un menos, la derivada de su argumento, que es x al cuadrado más 1, es 2x sobre x al cuadrado más 1, ¿cierto? Entonces, simplificando me quedaría mi función. Este 2 con este 2 se va. Entonces me quedaría a mí f' de x igual a 1 sobre x menos 2x sobre x al cuadrado más 1. Esta ya podría ser una solución de la derivada, ¿cierto? Pero si yo quiero seguir resolviendo esta derivada, la voy a hacer de este lado, o sea, voy a simplificarla más, entonces me quedaría a mí de esta forma, voy a hacerlo acá. Voy a hacerle aquí en este recuadro ahí. Simplificando más, sería, ¿qué voy a aplicar ahí? Voy a aplicar esto, miren lo que voy a hacer acá. Entonces yo tengo a sobre b menos c sobre d. Eso va a ser igual a qué? A yo tener a por d menos b por c sobre b por d. Entonces yo voy a aplicar eso acá, entonces sería a sería 1, entonces sería f' de x, me quedaría a mí que va a ser igual a por d. ¿Qué me queda por d? Sería 1 por x al cuadrado más 1, es decir, da x al cuadrado más 1.
¿cierto? Porque con el 1 no menos. Ahora, x por 2x daría 2x al cuadrado, ¿cierto? Sobre x por x al cuadrado más 1. Entonces, su derivada sería f de x, f' de x va a ser igual a ¿qué? Ahora, x al cuadrado menos 2x al cuadrado me daría menos x al cuadrado más 1. Sobre, haciendo distributiva, me quedaría x al cubo más x, ¿cierto? Entonces, esta sí podría ser mi resultado final de esa derivada. Y esto sería todo por las derivadas de los logaritmos.